Thank you, brother. Please open your Bibles with me to Acts chapter 21. Por favor, abran sus Biblias conmigo a Hechos, capítulo 21. This morning we're going to look at part of Paul's arrest. Esta mañana vamos a ver parte de cuando a Pablo lo arrestan, lo ponen en la cárcel. We're going to be looking at verses 22. We're going to be looking at verses 27 through 39. 27 to 39. Vamos a estar viendo los versículos 27 al 39. 27 al 39. Character is very, very important. Character. El carácter es bien importante. El carácter de una persona, the character of a person is very important. Character is something that reveals a lot about a person. El carácter es algo que revela mucho de una persona. We can say we have a certain character. Podemos decir que tenemos cierto carácter. We can say what our character would do in situations. Podemos decir lo que nuestro carácter haría en ciertas situaciones. We can talk about what we would do if we were confronted with a burglar in our home. We can talk about how we will deal with things in life. But it is not until a person is tested that it reveals the true character of the person. El carácter de uno, podemos hablar de lo que podemos hacer en situaciones. Podemos de hablar valientemente de qué haríamos si alguien en la noche se metería a nuestros hogares. Podríamos decir lo que hiciéramos, que nuestro carácter hiciera. Podemos decir muchas cosas de lo que nuestros caracteres hicieran en muchas situaciones en la vida. Podemos hablar, pero la prueba del carácter de uno es cuando actualmente pasamos algo. Es cuando pasamos algo. Yo puedo decir que amo a mi esposa, pero cuando las cosas se ponen difíciles, queremos brincar barco, o viceversa. Podemos decir que yo amo a mi hermano o a mi hermana, pero cuando las cosas se ponen difíciles, queremos brincar barco. Podemos decir que amamos a nuestra iglesia y a nuestra congregación, pero cuando las cosas se ponen difíciles, brincamos barco. Podemos decir que no nos avergonzamos del evangelio, pero cuando estamos en un cuarto lleno y vas a agarrar un precio bueno en algo, o vas a agarrar una promoción, o vas a hacer, mejor te quedas silencioso. Puedes decir muchas cosas, pero la prueba verdadera es cuando pasan las cosas. Podemos decir que podemos ser fieles, pero cuando se te enfrenta una tentación, ahí es cuando vas a ver la prueba de tu carácter. I can say that I love my wife, but when things get difficult, I can abandon ship, or vice versa. We can cope with each other, because you can live
with your spouse and have already abandoned ship. Doesn't mean that just because you're together, you're together. I can say that I would react different because I love my brother or my sister. But when disagreements or times get difficult, we want to jump ship in the relationship. We can say that we love our congregation and our church, but things can get tough or things that we don't like, and we jump ship. We can say that we are not ashamed of the gospel or we're not ashamed of God, but then we're in a room full of people and maybe we're up for a promotion, or maybe we want to get a discount, or maybe we just want to get along and we stay silent. We can say, but what really tests our character is experiences. The test of one's character is not proved by what they say, but by what they actually do. La prueba del carácter de una persona no es probada por lo que dice, sino por lo que hace. Por lo que hace. And I think we can all agree with the saying that it is easier said than done. Yo creo que todos podemos estar de acuerdo con el dicho que dice es más fácil decirlo que hacerlo. Es más fácil decirlo que hacerlo. Saying and living are two different things. Decir algo y vivir algo son dos diferentes cosas. Dos diferentes cosas. A man was raised in the church and convicted of his belief of the word being the foundation of all life in his life. Un hombre creció en la iglesia y estaba convencido que las escrituras eran su vida, eran arriba de todo. Las escrituras eran la autoridad principal en su vida. And as he was sharing the gospel with an atheist, and he pursued his conviction in saying that the Word of God is God-breathed, and that the Word of God, and that he knows that the Word of God is truth, and that he lives by the Word of God. And the atheist listened to him. Y este hombre estaba convenciendo a un ateo de que la palabra de Dios era la autoridad final, que la palabra de Dios era todo, la autoridad más alta. Y le decía al ateo, y el ateo se le quedaba viendo. And the atheist looked at him and said, how long have you been with this belief? Since my childhood. Y le dice el ateo, ¿qué tanto tiempo has creído esto? Dice, desde mi infancia. And the atheist comes and says to him, in your lifetime, how many times have you read the whole Bible? Y le dice el ateo a este hombre, y en tu vida que has estado, ¿cuántas veces has leído toda la Biblia? And at that very moment, the man's head fell down. Y en ese momento, la cabeza del hombre cayó. What you say and what you do are two different things. Lo que tú dices y lo que tú haces son dos diferentes cosas. If you are to proclaim that this is the living water and that without this you cannot live, well, you got to open it. You got to live it, you got to read it, you got to know it. Amen. No puedes decir que esta es la agua viviente, no puedes decir que esta es tu vida, que sin esto no existe, sin la palabra, y no la abres.
You will be tested. Vas a ser probado, hermanos. And the braver you are in a conviction, you better be sure you back it up. Y entre más eres probado, hermanos, y más tengas una convicción, vale más que puedas tú responderla. And I believe that today's Christianity has failed in the character of living. Y veo que la cristianidad de hoy ha fallado en el carácter de vivir. With so much information that we have at our fingertips. We're living a Christianity where there is a lot of information, but no transformation in the living. Estamos viviendo en un tiempo, hermanos, donde tenemos mucha información bíblica en nuestras manos. La cristianidad de hoy se mira mucho como mucha información, pero no hay transformación. Character is very important. El carácter es bien importante. You can boast about what you will do in a given situation, but then do the opposite. Puedes tú jactarte en lo que harías en una situación, pero puedes hacer lo opuesto de lo que dijiste que ibas a hacer. You can claim courage and end up being a coward, as we see Peter prove, denying his Savior. And that was Peter. Podemos decir que vamos a ser valientes en una situación y salimos siendo cobardes. Y vemos que Pedro probó eso. Y eso era que él era Pedro, traicionó a su Señor. But there are those whose character proves to be true in what they claim. Pero hay aquellos, hermanos, que su carácter prueba a ser exactamente de lo que ellos clamaron. Last Sunday we looked at Paul wanting to go to Jerusalem no matter what consequences. He was warned that even death and being put in jail would occur, yet Paul says, I shall go. That is the will of God. Vemos el domingo pasado que pudimos ver a Pablo, ¿verdad? Que él quería ir porque pensaba que era o creía que era la voluntad de Dios ir a Jerusalén, aunque muchos alrededor de él le dijeron que no fuera, lo advirtieron, mira, te van a meter a la cárcel, hasta muerte puede sucederte. Pero él quería ir, but he still wanted to go. Go with me to verse 26. Vayan conmigo al versículo 26. Then Paul took the men, and the next day he purified himself among them, and went into the temple, giving notice when the days of purification would be fulfilled, and the offering presented for each one of them. Entonces Pablo tomó consigo aquellos hombres, y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. If you recall, last Sunday, we saw that Paul got to Jerusalem and many people had accused him wrongly of things, and so there was people were stirring up, Jews were stirring up. And so his brothers, James, his brothers in Christ, the elders there, told him, hey, listen, we know it's not true, but in order to bring unity, they asked him to do these rituals. And Paul agreed to it. As long as it did not contradict the gospel or the scriptures, Paul became all things for all people. To the Jew, he became a Jew. To the Gentile, he became a Gentile in order for the gospel to be preached. Y vemos aquí que Pablo llegó y los ancianos, Santiago estaba y los ancianos le dijeron, Pablo, mira, hay un problema, esta gente ha mentido en contra de ti y los judíos están enojados porque hay falsas acusaciones de ti. Y le dijeron, sométete a estos rituales, sométete a estas cosas judías para que ellos puedan ver que no es verdad. Y so Pablo lo hizo para la unidad.
Mientras que no contradecía las escrituras, mientras que no contradeciera el evangelio, Pablo se hizo todo para el hombre para poder dar el evangelio. Para el judío se hizo judío, para el gentil se hizo gentil. Mientras que no se metiera contra las escrituras. Pablo no andaba en la discoteca o en la borrachera, hermanos, tratando de ganarse almas. Eso fuera en contra de la Biblia. Okay? He wasn't in the parties or in the clubs there trying to recruit, because that would be against the scripture. Pero, he became their culture, se hizo la cultura de ellos. He became his traditions, se hizo las tradiciones de ellos. In order for the gospel and for unity, para que el evangelio se pudiera dar y hubiera unidad. As long as it did not contradict the gospel of Jesus Christ, faith in Christ and Him alone. Mientras que no contradeciera el evangelio de Cristo Jesús, en fe en Cristo y solo en Cristo. And so Paul did this, shaved his head, took a Nazarene vow. Pablo hizo esto, se rapó su cabeza y tomó los votos nazarenos. He paid for their expense, les pagó por sus cuentas. They sacrificed, hicieron sacrificios. He even did the Leviticus ritual, también hizo los rituales de los Levíticos. He had been with the Gentiles, and so he had to do a purification ritual, not because he thought they were unclean, but he was doing it because it was part of his heritage, the Jewish heritage. Pablo hasta hizo los sacrificios que tuvo que hacer, se sometió a eso, hizo también los ritos levíticos. En las creencias judías, tocar cuerpos muertos o estar con gentiles era algo impuro, tenías que purificarte. Y él venía de los gentiles, él hizo sus ritos, los que le dijeron. 1 Corinthians 9, 20-23, 1 Corintios 9, 20 al 23. We see there what Paul was doing, y ahí podemos ver lo que Pablo estaba haciendo. You see, here's what Paul was doing here. Mira lo que estaba haciendo Pablo aquí. Verse 20 to 23, versículo 20 al 23, he says, "To the Jews I become a Jew in order to win the Jews. To those under the law I became as one under the law, not though being myself under the law, that I might win those under the law. To those outside the law I became as one outside of the law, not being outside the law of God, but under the law of Christ, that I might win those outside the law. To the weak I became weak, that I might win the weak. I have become all things to all people, that by all means I might save some. I do it all for the sake of the gospel, that I may share with them in the blessings." Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto lo hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. And so Paul was practicing what he preached. That was his character. He was tested. He was asked to do all of these things. He didn't have to do it. But he humbled himself, and for the cause of the gospel, for the cause of unity, he did it. Pablo practicaba lo que predicaba, hermanos. No tenía que hacer esto. Él no tenía que hacer nada de estas cosas, pero se humilló. Y lo hizo por causa del evangelio, por causa de unidad entre la hermandad. He was free not to do it. Estaba libre de no hacerlo. He had the freedom to either practice it or not practice this custom, but in order to show love and preserve unity, as long as it didn't cause him to compromise either personal holiness or the truth of the gospel, that it is by grace, through faith, only in Christ and Christ alone, and not by works. That's what he did.
He was a man that practiced what he preached. He was tested, and he did it. Pablo era un hombre que practicaba lo que predicaba, hermanos. Él no lo tenía que hacer. Él estaba libre a poder hacer estas costumbres o no hacer estas costumbres. Pero para enseñar amor y preservar la unidad entre los hermanos, mientras que no se comprometiera su santidad personal o que no se comprometiera la verdad del Evangelio, que Dios salva sobre gracia, en fe, en Cristo y solo en Cristo, no por obras, lo hizo. No dijo, aquí mis chicharrones truenan. He didn't say, just I do what I do. No, hermanos. No, es que yo crecía, no. Es que así siempre hacía. There was nothing of like, well, that's the way I grew up, and that's the way I like to do it, and that's the way I'll do it, and I don't care what you think. No. Well, that's the right way to do it. That's how we've been doing it for years here. No. Love. Love for his master. Love for his mission. Love for his brother and sister in Christ. No, hermanos, si no había amor. Amor por su Señor, por su amo. Amor por el Evangelio, por el alma. Amor por su hermano y hermana en Cristo. And we should follow that example as well. Nosotros debemos de seguir ese ejemplo, hermanos, también. Gotta be careful. Tenemos que tener cuidado. Verses 27 through 30. Versículos 27 al 30. When the 7 days were almost completed, the Jews from Asia, seeing him in the temple, stirred up the whole crowd and laid hands on him, crying out, men of Israel, help! This is the man who is teaching everyone everywhere against the people and the law and this place. Moreover, even brought Greeks into the temple and has defiled this holy place. For they had previously seen Trophimus, the Ephesian, with him in the city, and they supposed that Paul had brought him into the temple. Then all the city was stirred up, and the people ran together. They seized Paul and dragged him out of the temple, and at once the gates were shut. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces: varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar, porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. And so there was so many accusations against Paul. Hubo muchas acusaciones contra Pablo. I mean, look at everything he went through, and yet the people still hated him. Todo lo que hizo y todavía la gente lo odió. Lo odió. And I think the trouble here was caused, if you see there's a definition that is very important, not a definition, I'm sorry, the Jews are described here. It says the Jews from Asia are different Jews than the Jews that were persecuting the church, because when Paul was converted, those Jews ceased. And we see that there was peace for the Christians because Paul was the persecutor. These are Jews from Asia that had a problem with Paul, and Paul had already run into these Jews from Asia before. Tenemos que ver aquí algo importante, que la descripción que da aquí eran judíos, los que estaban causando todos los problemas para Pablo aquí eran los judíos de Asia. Los judíos de Asia no son los mismos judíos en los que perseguían a la iglesia con los que andaba Pablo. Antes de la conversión de Pablo vemos que Pablo era el que perseguía a la iglesia, ellos eran los que andaban detrás de la iglesia.
¿verdad? Pero cuando Pablo se convierte, vemos en las Escrituras que dice que había un tiempo de paz para la iglesia, porque pues Pablo era el que los estaba persiguiendo, él era el que los estaba empujando. Estos judíos de los que están hablando son judíos de Asia, que Pablo ya había tenido problemas con ellos antes. Y vamos a ver, hemos estudiado esto y podemos ver a esa gente, estos judíos en los que él está hablando. And so, these are Jews that he had run into in his missionary journeys. Estos son judíos que se había él confrontado en su viaje misionero, ¿verdad? Que tenía. They were just jealous, estaban celosos of the Jewish customs. Eran celosos de las costumbres judías, right? These are the same Jews that caused all those problems for Paul in the past. Estos son los judíos que causaron muchos problemas para Pablo anterior. The fact that they recognize Trophimus is because it tells us that these people were from Ephesus or from that area of Asia, ¿verdad? Y también aquí dice que reconocen a Trófimo. Y Trófimo era de Éfeso, so, esto nos da también el ambiente de que ellos eran de Asia, de esa parte de Éfesos. And so their accusations were like in two parts. La acusación que vemos aquí son en dos partes. They were all based on assumptions. Todo estaba basado de asumir. Assumptions. We can't assume. No podemos asumir, hermanos. You got to ask yourself this question. You got to ask yourself this question. If you can't take it to a court of law and present evidence, then you shouldn't assume it as truth. Tienes que preguntarte esto. Si tú no puedes llevar evidencia a un juez, a una corte, y tienes suficiente evidencia, entonces no debes declamarlo como verdad. Okay? Sometimes we might have assumptions about why someone does or doesn't come, or why someone acts or doesn't act a certain way. Podemos asumir y tener asumaciones de por qué una persona no viene o si viene, por qué una persona hace o no hace. You can't go on theories or assumptions. No te puedes ir en teorías o asumir. You have to have evidence. Tienes que tener evidencias. You have to know the people and what's behind it. Tienes que saber a la gente y qué está detrás de la gente. You have to. The Bible tells us we should even bring witnesses. You can't, if you don't have witnesses, don't come before the elders. La Biblia dice también, si no tienes testigos, si no tienes gente que lo vio con sus propios ojos, no puedes presentar el caso con los ancianos. In the court, you can present a case and the court can automatically just throw it out and not see you based that you don't have enough evidence. Una corte, hermanos, igualmente, cuando tú puedes llevar un caso a la corte, si no hay suficiente evidencia, una corte puede quitar el caso y ni verte basado en que no tienes suficiente evidencia. You see, when we follow these basic principles, it keeps us away from gossiping. Cuando seguimos estos principios, nos hace no ser chismosos, hermanos. Chismosos. No podemos ver a alguien de lejos y comenzar a criticarlos o a juzgarlos o a ver cómo están en su vida si estás de lejos. Eso es chisme. You got to help them. Tienes que ayudarlos, no puedes estar de lejos. Can't be from far away trying to judge a person or talk about them. That's gossip. That's gossip. You got to know them. These people were just assuming. Ellos nomás estaban asumiendo. Estaban asumiendo. And it was based on false evidence. Y estaba basada en evidencia falsa. Now, when they say that they put hands on Paul, it doesn't mean they were anointing them. No, they dragged them. They beat him. Cuando le pusieron manos a Pablo, no están hablando de que le pusieron manos y lo ordenaron ahí. Están hablando de que lo agarraron, lo arrastraron, lo golpearon. Okay?
They first accused him of preaching against the Jews, the Mosaic law, and the temple they were in. They said, against this place, right? Primero lo acusan de predicar en todas partes, en contra, es lo que dicen, en todas partes, en contra de los judíos, la ley mosaica y este lugar que es el templo. Which was not true. Y no era cierto eso. What actually bothered these unbelieving Jews was that the gospel was being presented to the Gentiles. Lo que verdaderamente les molestaba a estos judíos incrédulos era de que el evangelio se le estaba predicando y presentando a los gentiles. And not only that the gospel was being preached to the Gentiles, but it was being preached without them being required to be converted into Judaism. So that was the gospel plus works. Y lo que les molestaba más es de que no nomás le estaban presentando el evangelio a los gentiles, pero le estaban presentando el evangelio a los gentiles sin hacerlos conviertos judíos. Y eso quiere decir que eres salvación más obras. Tienes que venir a Cristo, pero tienes que convertirte al judismo. Eso era la realidad de los que los molestaba. They were looking for the returned Messiah, but they didn't want to accept the message. Los judíos estaban buscando al Mesías, pero no querían aceptar el mensaje. The truth was in front of them, but they denied that truth for their truth. La verdad estaba enfrente de ellos, pero negaban la verdad en cambio por su verdad. They didn't want to hear that Christ saves through faith. That God saves through faith in Christ and Him alone, and alone in Him. No querían aceptar que Dios mandó a su Hijo para ser salvos en Cristo y solo en Cristo, solo en Cristo. They refused to accept Jesus Christ as the fulfillment of all the law. Rechazaban ellos ver a Cristo Jesús como aquel que cumplió toda la ley, including the blood sacrifice, incluyendo el sacrificio de la sangre, the atonement, la expiación. They rejected the new covenant of the gospel of God's grace. Rechazaron el pacto del evangelio de la gracia de Dios. A lot of the accusations that were given to Paul or were against Paul, if you look in Acts chapter 6, you see somebody else being accused very similarly, which his name was Stephen. Stephen was obviously stoned to death because of the same accusations. Y si vemos las acusaciones estas son muy similares a las acusaciones que vemos en Hechos 6:13. A Esteban lo apedrearon y lo acusaron de lo mismo y lo mataron. They were not true. They were just evil people. Listen. Evil people don't care about the truth. Quiero que oigan esto, hermanos. Gente mala no les importa la verdad. You can give them the truth and you can prove the truth to them, but they will reject it and continue on with their life. La gente mala, hermanos, les puedes dar la verdad, les puedes probar la verdad, pero la van a rechazar y van a seguir viviendo como ellos quieren. They lie, they slander, they do whatever is necessary to get what they want. Echan mentiras, acusan a otros, hablan mal de otros, calumnian. Hacen lo que sea necesario para agarrar lo que ellos quieren. A person that wants to continue and reject truth is always going to point and talk bad about somewhere else to get the attention off of him. Una persona que quiere lo que quiere siempre va a tener la excusa y va a comenzar a hablar de alguien más. No, es que tú, pero mira, él, mira ella, mira, es todo lo que vas a hacer. To get what you want, para agarrar lo que tú quieres. And if we look around today, that is exactly what's going on. Y si los vemos alrededor de lo que está pasando, hermanos, eso es exactamente lo que está pasando. Look at our nation, look at the world, mira la nación, mira el mundo, look at our churches, look at Christianity, mira nuestras iglesias, mira la cristianidad. The truth
no longer matters only what they think truth is. La verdad ya no importa, hermanos. Ahora lo que importa es lo que tú pienses que sea verdad. Don't worry about the truth, they say. Worry about what's truth for you. ¿Qué dicen ahora, hermanos? No te preocupes por la verdad, sino preocúpate para lo que es verdad para ti. That is evil. Eso es malo, hermanos. So Paul had also not preached to all men everywhere, and they were accusing them that he went everywhere. Pablo no había predicado en todas partes todavía, hermanos, y lo estaban acusando de que él andaba en todas partes predicando esto. Paul did not preach against the Jews, for he himself was a Jew himself, and so was Jesus, his Lord, a Jew. Pablo nunca predicó en contra de los judíos, porque él mismo era un judío, y su amo Cristo Jesús era un judío. Paul opened the door to the Gentiles to be included in God's redeemed family. Acuérdense, hermanos, Pablo lo que hizo es abrió la puerta a los gentiles para que fueran incluidos en el plan de redención de Dios para entrar a la familia. But he still taught what? To the Jew first and also to the Greek. Pero ¿qué enseñaba él, hermanos? Para el judío, ¿qué? Primero. Y también, ¿quién? El gentil o el griego o el demás. They were lying. Estaban echando mentiras. They were lying. Paul didn't preach against the Mosaic law. All he did is clarified it for him. Pablo nunca predicó en contra de la ley mosaica. Todo lo que hizo es la aclaró para ellos. La aclaró para ellos. Jesus himself said, I did not come to against the law, but to fulfill the law. ¿Qué dijo Cristo? Yo no vine en contra de la ley. ¿Qué dijo? Vine para qué? Cumplir la ley. Cumplir la ley. See, the purpose of the law was to reveal to a person their sins against God. But the law could not save them from sin. It could not save them from sin. Hermanos, el propósito de la ley era para revelar a la persona que han pecado contra Dios. Por eso estaba la ley. La ley te revelaba que pecabas en contra de Dios, pero la ley no podía salvarte de tu pecado. Salvation from sin can only come through faith in Jesus Christ, who fulfilled the law. Romans 7 and chapter 8. Hermanos, la salvación del pecado solo viene en fe, sobre la fe en Cristo Jesús, quien fue el que cumplió la ley. Romanos 7 y el capítulo 7 y 8. Paul never spoke against the temple either. Pablo nunca habló en contra del templo tampoco. What was he doing in the temple? ¿Qué estaba haciendo en el templo, hermanos? He was purifying himself. He was doing the rituals. ¿Qué es lo que hacía Pablo en el templo? Se estaba purificando, estaba haciendo los ritos. Él nunca habló en contra del templo. As a matter of fact, when he went to preach to temples, he would do all that he needed to do to get up there and preach. All the rituals to get up and preach in the temple. Es más, hermanos, cuando Pablo siempre era invitado a predicar en los templos, hacía todo lo que se tenía que hacer, las purificaciones para entrar al templo y poder predicar en el templo. It was a lie. It was a lie. Now they accuse him of bringing a Greek Trophimus, Trófimo, into the temple. They assumed it, but it wasn't true. He never did. Ellos asumieron que él había metido a un griego, a Trófimo, al templo. Pero no era cierto. Nunca lo metió ahí al tiempo. Listen, this is what they were doing. They wanted a death sentence. They were setting him up. Querían una sentencia de muerte. Lo que estaban haciendo era tratando de poner un caso en contra de él, aunque no tenían evidencia. We see that today.
Podemos ver eso, hermanos. Gente trata de poner casos en contra de gente aunque no tienen evidencia. Worst thing they do, they smear you and they try to question your character. Lo peor que hacen es tratan de hablar mal de ti y poner en cuestión tu carácter. Even if there's nothing there, they accuse you of it. To put in question your character. Aunque no hay nada ahí, te acusan. This was an impossibility, and they knew it. Esto era imposible y ellos lo sabían. You see, a Gentile or a Greek could go into the court, but they couldn't go into the inner temple because they would catch you, and then the punishment was one, death, if you were caught in the temple. El gentil podía él entrar, el gentil o el griego, a la corte, pero no podían entrar adentro, ahí al templo, a todo eso. Era algo privado, que no podía entrar griego ni gentil, y no ibas a pasar por ahí porque te pescaban. No, era imposible, había alguien ahí, un guardia, te pescaban, y la sentencia nomás era una, muerte. Te mataban. ¿No era cierto? Lo hubieran parado al griego ahí y lo hubieran matado. Estaban causando mentiras. They were causing lies. They would have carried him. But again, the truth was of little importance to evil men. Pero otra vez, la verdad era de poca importancia para la gente que son malas. They were trying to plan and have an opportunity to take Paul out. Estaban planeando y estaban teniendo una oportunidad para eliminar a Pablo. They caused confusion and emotion. Causaron confusión y emoción. A crowd started, and other people that were there didn't even know why they were doing it, but they started too. Emotion. Comenzó un alboroto, y otra gente que andaba allí también. El alboroto es causado porque confusión y emoción. Y esta gente arriba los alborota y hacen alborotos. Just look at what's happening in our country. Nomás mira lo que está pasando en nuestro país. They don't even know why they're doing it. No saben ni por qué lo están haciendo. How can you say that you're concerned about your own people, and then destroy your own people's property and businesses? That's interesting to me. ¿Cómo puedes decir, hermanos, que amas y haces todo para tu propia gente, para tu propia raza, pero haces alborotos y causas quemar negocios y destruir propiedades de tu propia gente? Sospechoso. Suspect. These Jews didn't care about their people either. Estos judíos malos no les importaba. Causaron alborotos y emociones. These Jewish people didn't care about their own people. They cared about their agenda, and they caused mobs and emotions and stirred up people, y comenzaron a hacer alborotos. They all joined thinking that they were helping capture a blasphemer. Somebody just said, blasphemer. Is like, okay, let's go. And they went at him without having any proof. Una persona dijo, mira, ahí va un blasfemo, causó blasfema en el templo. El otro, like, órale, sin evidencia, como iban todos, ellos también iban. Word spread quickly, and we had this mob. Y la palabra comenzó a resparramarse, y de repente tenían estos alborotos, esta mafia ahí. They wanted to prevent rioting, querían prevenir estos alborotos. And so, what do? ¿Qué hacen? They take him in and they shut the door, lo llevan, cierran las puertas. They wanted to kill Paul. Querían matar a Pablo. And they would have killed Paul, as they did Stephen, but something happened. Y ahí iban a matar a Pablo, igual que a Esteban. Ahí ya lo iban a matar, pero algo pasó. Verses 31 through 36. And they were seeking to kill him, and the word came to the tribune.
and the cohort that all the Jerusalem was in confusion. He at once took soldiers and centurions and ran down to them. And when he saw the tribune and the soldiers, they stopped beating Paul. Then the tribune came up and arrested him and ordered him to be bound with 2 chains. He inquired who he was and what he had done. Some in the crowd were shouting one thing, some another, and as he could not learn the facts because of the uproar, he ordered him to be brought into the barricades. And when he had come to the steps, he was actually carried by the soldiers because of the violence of the crowd. For the mob of the people followed, crying out, "Away with him!" Y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas, y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud unos gritaban una cosa y otros otra, y como no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando, "¡Muera!" So they were beating him up, man. Lo estaban golpeando. All as they were carrying him. Lo estaban cargando y lo estaban zapateando. They got out of hand. Se puso la cosa se puso caos. Era un caos. But then the Romans find out what the heck is going on. Los romanos dicen, ¿qué es lo que está pasando? So they rush over there. So ellos se van para allá. See, for this type of defilement, there was no trial under the Jewish law. They just took you outside and stoned you, and that was it. Bajo la ley judía no había un corte que podías hacer cuando deflamabas o blasfemías el templo así. Nomás te sacaban a la calle y te apedraban y te morías. But the Romans quickly saw, los romanos vieron esto, and they rushed over there because they noted, and they talked to the commander, fueron con el comandante, the cohort, the soldiers, los soldados, and the commander quickly responded by taking centurions, y el comandante respondió para llevarte cinturiones. No cinturones, sino cinturiones. Each centurion squad was about 100 soldiers. Cada oficiales que ellos cargaban, los cinturiones, eran como 100 soldados cada uno. So maybe there was 300-400 people. 300 a 400, así, like that. And these guys knew how to take care of business. Y ellos sabían cómo parar una mafia, parar un alboroto. We need that today. Necesitamos eso ahora. Take some Romans in there and we'll clear this up real quick, ¿verdad? Unos romanos y de volada se aclara esto bien rápidamente. The mob starts beating Paul y la mafia para de golpear a Pablo. So, un baño, como se dice aquí en mi raza, le dieron un baño, right? They gave him a good beating. And so the commanders had no idea what this was happening. Los comandantes no sabían lo que estaba pasando. And what any good officer would do, listen to this, what any good officer would do, right? He wanted to find out what was going on. Let me put him in custody and see what is happening. Y como cualquier buen oficial, lo primero que hicieron es, lo agarraron, pararon el alboroto para saber qué es lo que estaba pasando. Lo pusieron bajo custodia, lo arrestaron, they arrested him. They secured the area and took custody, aseguraron la área y tomaron custodia de él. What? Who was guilty of what? Listen to that law. And the Romans believed. You're innocent until proven guilty. Sounds familiar? Right? Se oye familiar. Aquí, los romanos creían es que eres inocente hasta probado culpable.
So, igual, ¿verdad? Other countries are not like that. Mexico's not like that. México no es así, hermanos, Ahí te dan unos cocotes y ahí quedas. Right? People talk about our country and our legal system is at stake right now, let me tell you. Ahorita estamos hablando de este país y nuestro sistema legal está ahorita en las balanzas, hermanos, de que puede cambiar todo, nos podemos hacer así, donde ya la verdad no importa. We can just automatically become, the truth does not matter. Romans believe that. El oficial primero lo arrestó. Paul, they put him in 2 chains, lo pusieron en dos cadenas, ¿verdad? Lo encadenaron, lo esposaron, como se dice. Cuando te esposan, ¿verdad? A mí me esposaron, con mi esposa me pusieron unas esposas. No tengo la llave, hermanos, o me tengo que quedar ahí. In Spanish, this is called kind of like the cuffs. The handcuffs are like wives. In Spanish, it kind of translates as wives. And so this is what a wife, that's what a handcuff is. And so I don't have the keys to my wife. So I'm stuck there. No, I'm not stuck. The first responsibility is to stop the riot. The soldiers were taking Paul away, and the violence increased. Y cuando se estaban llevando los soldados a Pablo, la violencia comenzaba, estaban destruyendo, estaban haciendo. There was a lot of emotion, había mucha emoción de lo que estaba pasando ahí. But by the time they arrived to the stairways, the soldiers had to physically carry Paul away from the mob. Al tanto que ya llegaron a la corte a arrestarlo y llegaron a los escalones y físicamente tenían que cargar a Pablo porque se puso la cosa muy brava, muy violenta. This is what Paul says, and we'll end here. Verse 37 to 39, versículo 37-39. As Paul was to be brought into the barricades, he said to the triumph, "May I say something to you?" And he said, "Do you know Greek? Are you not the Egyptian then who recently stirred up the revolt and led 4,000 men of assassins out of the wilderness?" Paul replied, "I am a Jew from Tyrus in Cilicia, a citizen of no obscure city. I beg you, permit me to speak to the people." Cuando comenzaron a meter a Pablo en fortaleza, dijo al tribuno, ¿se me permite decir algo? Y él dijo, ¿sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4,000 sicarios? Entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. So these guys thought that Paul was someone else. They thought it was this other, he saw what the riot was, so they assumed that Paul was, hey, aren't you the guy that released those 4,000 assassins? Or they confused him with somebody else that was more of a criminal. Pablo, estos soldados lo confundieron con alguien más, ¿verdad? Le dijeron, pues tú no eres aquel que soltó a 4,000 asesinos en el desierto, ¿verdad? Lo confundieron con alguien más porque pensaron, pues, ¿qué causa este hombre hizo? What did this guy do for these people to be like that? ¿Qué hizo este hombre para que esta gente tenga este odio? And that's how far evil people will go. Y ese es al extremo que la gente mala va a llegar, hermanos. Lo que causan, what they cause. Paul still beaten up, going through all this, he said, let me talk to these people. Let me calm them down. Pablo todavía aún así, hermanos, quiso tener paz. Y dijo, deja hablar con ellos. Deja hablar con ellos. Golpeado y todo lo que quieras. Blessed are the peacemakers. Bienaventurados, ¿quién? Los pacificadores. You see, the very simple thing that you could have done, or maybe we would have done, was let's get behind the barricades, let's get out of here, put me away, and that's it. That's all they had to do. They would have taken Paul away, and that's it. But yet Paul still saw the chaos and the riots, and he still had a heart for the people, and he still said, let me speak to them, and we'll see what he will say to them next week. But he still wasn't in it for the wrong reasons. He was in it
for his king and savior. Él simplemente podía haber dicho, llévenme, lo iban a cuidar. Esos soldados, no ibas a pasar esos soldados. Méteme en la cárcel, ahí, escóndeme, protégeme y se acabó. Pero él todavía aún así, por su corazón y el amor que le tenía a su rey, a Cristo, bienaventurado a los pacificadores, dijo, deja hablar con ellos. Deja tratar de calmarlos. Y vamos a ver lo que pasó vamos a ver lo que pasa en la semana que viene. Paul will present his defense. Pablo va a presentar su defensa, his background and his history, his conversion and his commission to the ministry, y nos va a explicar a él de dónde venía la historia, su conversión y la comisión que se le dio para el ministerio. But we can see that Paul had sometimes been in peace and yet was a faithful witness. And there were times of peace, Paul preached the gospel, went head on, full blast in times of peace. And guess what? He wasn't any different in times of conflict. There are people tell me, if it gets hard, I'm still going to preach the word. I don't even think you're doing it now when times are peaceful. What you say and what you do are two different things. Mucha gente, hermanos, vemos aquí que Pablo, él aún así, hermanos, cuando hubo calma, él predicó, andaba en todas partes predicando el evangelio, fue a todo lo que da. Y lo hizo, hermanos. Y cuando se vino las pruebas, y se vino el peligro, y vino todo, lo hizo igual, hermanos. No cambió. Siguió fielmente, porque sus intenciones eran para su Rey y su Salvador. Mucha gente me dice, mira, se están poniendo las cosas feas y no nos van a dejar hablar de Dios, pero no, hombre, si a mí me pasa, mira, yo voy a ser fiel. Pero si no estás siendo fiel ahorita, que hay paz. Ahorita que puedes dar el evangelio, antes de que sea demasiado tarde, antes de que te quieran callar la boca, antes de que seas perseguido. Lo que decimos y lo que hacemos son dos diferentes cosas, hermanos. Dos diferentes cosas. He proclaimed the gospel and people were being converted during the times of peace. Él proclamó el evangelio y la gente estaba siendo convertida en el tiempo de paz. Then persecution hit y luego llegó la persecución. How did he respond to that? ¿Cómo respondió él a esto? And we see Paul's character tested. What did he do? He preached the gospel anyway, faithfully. If he was beaten, or he was killed, or he was arrested, or afflicted, he preached the gospel of Jesus Christ. His character was tested. Su carácter fue probado. Él vino la persecución. ¿Cómo respondió él? En su carácter él fue probado y vemos que siguió predicando el evangelio de Cristo Jesús. And the question I want to give you this morning as we end, y la pregunta que tengo para ti esta mañana aquí acabando, hermanos. In the times of peace that we've had in this country and the freedoms that we had, have you worked to proclaim the message of reconciliation full force? En el tiempo de paz que hemos tenido en este país, en todo este tiempo de paz que hemos tenido, donde nadie te molesta por predicar el evangelio, ¿has proclamado el mensaje de la reconciliación a todo lo que da? Will you be courageous if things change and you're persecuted? ¿Vas a ser valiente si acaso las cosas cambian y ya no quieren que hables de Dios? Have you taken advantage of the opportunity to give testimony for Christ's sake? ¿Has tomado la ventaja en estos tiempos de paz de las oportunidades de dar un testimonio para la causa de Cristo? How will you respond during the times of persecution? ¿Cómo vas a responder bajo los tiempos de persecución? Will your words prove true
to your actions? ¿Tus palabras van a estar fieles a tus acciones? Simply, does your profession of Christianity look like the way you live today? Simply, when you call yourself Christian, does that match your life in the Word of God, in the way you live, in the way you treat your spouse, in the way you treat your brother, in the way you treat your enemy, in the way you love God? Simplemente, hermanos, ahorita durante este tiempo, tu cristianidad, dices que eres cristiano, tu palabra de cristianidad machea o va con la vida tuya en la palabra, amando a tu cónyuge, tratándolos bien, a tu familia, a tu enemigo. ¿Amas a Dios? ¿Amas a su palabra? Do you claim of believing the Word of God to be truth? Does that fit in the time you spend reading it, meditating in it, and praying over it? La manera que tú dices que la palabra de Dios es verdad y que la crees refleja el tiempo que le pones a estudiar, el tiempo que le pones a meditar y el tiempo que le pones a orar sobre la palabra de Dios. Listen, as we come to the age of the times of Jonah, the evil times, the rejection of the truth will come. Jesus said that it will be like the times of Jonah, when people don't want to hear the truth. They want to continue living their life in the flesh. They want to live their life like they want to. The truth will not matter to them. The time is here. The age is come. When of the times of Jonah, how will you respond to that? Hermanos, ¿cómo vas a responder que hemos llegado ya a los tiempos de Jonás? Nuestro Señor Jesucristo dijo que los últimos siglos van a ser como los tiempos de Jonás, los últimos días, donde no querían la verdad. Les decías la verdad y la rechazaban porque ellos querían seguir viviendo como vivían ellos, riéndose, burlando. No querían dejar sus vidas. No les importaba la verdad. Hemos llegado a esos tiempos, hermanos. ¿Cómo vas a responder? What will your actions say about your character in Christ? ¿Qué van a decir tus acciones de tu carácter en Cristo Jesús? May the Lord give us grace to live courageously for His sake. May the Lord give us the grace to prove, to have a character of our Lord and Savior Jesus Christ. Que Dios nos dé la gracia, hermanos, de poder tener el carácter y la valentía de vivir para Cristo, hermanos. Vamos a ponernos de pie. Father, we thank you for your word and the examples that you give us in the Bible. And Lord, I can only say that, I fall short, and I think we fall short with so many distractions in the world, Father, and so many distractions because of our flesh and the evil one schemings, tempting. But Father, we know that we are not hopeless because you have given us the Holy Spirit. You have given us your word. You said that you will be with us until the end. We don't have to be slaves to the world anymore. We don't have to be slaves to our flesh anymore. We don't have to be enslaved by Satan anymore because of what you did in the cross, because of the forgiveness of sins through Christ Jesus. We are free. We are free, Father, from sin. We don't have to live in bondage anymore.
Because the truth and only the truth will set us free. And I pray, Father, this morning that through the Spirit of God, through your word, that you wake us up. That we start to look around. And we start to see the things that are really important. Yes, our life matters greatly. But living for your glory matters more to the believer. May we live it out, Father. Because it's only by grace that we can do so. Thank you for your word. Thank you, Father, for the examples. Thank you for your Son, Jesus Christ, that through him, Father, we are free from all these things. Thank you, Father, that we can come to you in a relationship, that through Jesus we were reconciled. We do this and we ask this for your honor and glory. Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por tu palabra esta mañana. Y primeramente lo único que te puedo decir es que caigo corto de esto, Señor. Caemos, fallamos. Vivimos en este mundo, Señor, con esta carne, Señor, con el enemigo, con sus tentaciones, Señor. Pero podemos tener la confianza en esto, Señor, que ya no tenemos que ser esclavos del mundo. Tenemos la confianza, Señor, ahora que ya no tenemos que ser esclavos de esta carne, ya no tenemos que obedecer al mundo, ya no tenemos que obedecer a esta carne, ya no tenemos que obedecer a Satanás. Porque Cristo Jesús venció en la cruz por el perdón de nuestros pecados. Ya no tenemos que vivir en esclavitud, Señor. Estamos libres, Señor. Tu palabra y solo tu verdad nos liberará, Señor. Ya no tenemos que vivir en esa esclavitud. Tenemos el Espíritu Santo, tenemos tu palabra, Señor, tenemos tu iglesia, Señor. Tenemos comunión contigo, Señor, para poder vivir una vida, Señor, agradable a ti, Señor. Ya no tenemos que estar viviendo así. Ayúdanos, Señor, a despertarnos, a abrir nuestros ojos a la realidad de lo que está pasando y poder ver, Señor, las cosas importantes en las que debemos de vivir, Señor. Que podamos nosotros, Señor, vivir para ti. Que podamos despertarnos, Señor, para tu honra y para tu gloria, Señor, que por tu Hijo Jesucristo hemos sido reconciliados y reconciliados contigo, Señor, con comunión, Señor. Gracias, Señor, por la cruz. Gracias por liberarnos, Señor. Darnos guianza, Señor, que el Espíritu Santo nos mueva esta mañana para meditar, Señor, lo que es importante realmente. Tú eres importante. Te pedimos esto toda para tu honra y para tu gloria. En el nombre de Cristo. Amén.